7:32 de la noche, seguimos al aire en la verdadera alternativa de la radio y este es un muy buen momento para invitar a todos nuestros oyentes a conectarse en nuestras redes sociales, a conectarse en @laudestéreo en Facebook, porque tenemos un gran invitado el día de hoy precisamente, ya que Bogotá se está preparando para recibir precisamente en la Cinemateca la primera edición de los premios Príncipe de los Páramos, que se llevará a cabo el próximo 22 de julio, pero yo quisiera que precisamente fuera el fundador y productor también de este evento, Jesús Arley López, quien nos contara precisamente qué se trata. Jesús, bienvenido a la UT. Bienvenido, qué rico tenerlo acá. Gracias. ¿Cómo va todo? Bien, pues con mucha emoción, porque hacer unos premios no es nada fácil. Yo fui el director de los premios India Catalina por varios años y sí, esos premios que ya tienen un montón de ediciones, son todavía un reto hacerlos. Pues hacer una primera edición de cualquier cosa es todavía mucho más grande. Entonces, pues con mucha emoción, con mucha motivación, creo que necesitábamos como unos premios que no solamente reconocieran, sino que también tuvieran un propósito. Es decir, ¿para qué son los premios Príncipe de los Páramos? Para que nosotros reconozcamos y incentivemos todas estas producciones que muestran a una Colombia diversa, que muestran el territorio donde vivimos, que es maravilloso, y que en el mundo no nos sigan viendo solamente como pues unos vivos, avispados, ¿no? Hace poco yo vi que ahí más o menos surgió la idea, hace poco yo vi una película donde, muy buena de hecho, donde al final el personaje le pregunta al otro, porque era con la Amazonía y todo eso, sí. Y entonces le pregunta al otro, bueno, ¿y cómo te fue? Estaba como el tipo estaba como saliendo con un chico que era colombiano. Entonces él le dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó? Pero era así como ya de terminar. Y entonces él dijo, bien, bien, pues me robó el reloj, pero bien. Y yo dije, wow, o sea, no puedo creer que semejante película que hablaba del yagé, que hablaba de la selva amazónica, que hablaba de nuestro país, que podía haber hablado del país mucho mejor, se centrara en decir que el colombiano le había robado el reloj. No. Sí, claro. Entonces, realmente la imagen de nosotros sigue siendo la misma que tienen en los 80 y en los 90. Sí. O sea, pensar que porque, claro, artistas como Shakira, Carlos Vives, Aterciopelados han hecho un montón de cosas, pues también hay artistas que últimamente están haciendo que eso se vuelva a repetir y que en el mundo haya como un orgullo hacia ese colombiano vivo, ¿no? O sea, la trampa. Del camino fácil, ¿no? Sí, Entonces, las narcopelículas, la malicia indígena que llaman. la malicia indígena, La mal llamada malicia que está muy mal llamada. Claro. Y entonces yo dije, no, o sea, necesitamos unos premios que realmente como que se premie es los proyectos que sí muestran como esa diversidad. Yo quiero preguntarle justamente por eso, y le decía ahorita detrás de micrófonos que hoy hemos tenido un debate, ¿no?, en torno a lo que es la diversidad, la inclusión, sumergir esto también en el mundo audiovisual. Y esa es una opinión muy personal mía, pero yo a veces siento que cuando hablamos de esas palabras hay ciertos directores y productores que no saben cómo encaminarla. Entonces, no sé, se pone una persona en una producción, se pone una persona, como pareciera que fuera reforzado, que fuera forzado, pero no se le da realmente el color a la historia del detrás del porqué. ¿Cómo abordar esto, no? ¿Cómo abordar la diversidad? ¿Cómo abordar la inclusión? Y todos estos colores que ustedes también buscan de una forma eficaz. Y genuina y orgánica, porque yo creo que lo que ha pasado con el tema de la inclusión es que siempre nos hemos ido a los extremos. Entonces, anteriormente era pues totalmente rechazado todo lo que tuviera que ver con personajes, y de hecho burlados, con personajes gays, con personajes negros, con personajes indígenas. Entonces siempre era, necesitamos acá un personaje de color, entonces pongamos al gay para que entre en medio de la telenovela haya como unos paréntesis para burlarnos de alguien. Y los estereotipos, ¿no? Claro, y entonces todo O lo eso ponen de lo ahí. que es, sí. Y entonces no tiene historia. Ese personaje no tiene ninguna historia. Solamente no tiene está ahí. mamá, no tiene papá, solamente Es el alivio cómico. es feliz. Y cada capítulo habla de alguien diferente con quien estuvo, porque ese es el estereotipo. Y ya, esa es la historia de él. Luego, entonces ya estamos pasando al otro extremo, ¿no? Entonces al extremo donde entonces todo esto se volvió como tenemos que tener un gay, tenemos que tener un negro, y eso tampoco está bien, porque eso es el llamado tokenismo, que es una cosa como simbólica que se ha aprovechado mucho últimamente para conseguir un montón de cosas, incluso en la política. Entonces como que pongamos esto para
que seamos diversos. Y además, pero también creo que eso ahora está pasando porque también ya no se está, porque además fue un asunto también comercial. Sí. La diversidad empezó a ser un asunto muy comercial. Entonces, como hacia 2023, no sé si recuerdan que todas las marcas cuando era junio, Aún. entonces ponían, pero ya no tanto, ponían todos los logos, ¿no? Con la bandera gay y todo eso. Ah, sí, señor. Y ya no, porque Sí, se eso dieron- ya bajó un porque ya eso les empezó a tener un problema. Porque el mundo, y eso ya es un tema ya mucho más largo y amplio, el mundo yo siento que está volviendo atrás, ¿sabes? O sea, estamos como dando una vuelta en donde otra vez está mal muchas cosas. Entonces, muchas cosas que hemos logrado, ya otra vez está. Entonces, hay mucho tabú y mucha rechazo. Estamos siendo hacia- conservadores. Estamos volviendo a ser conservadores. Y justamente, pues acá que estos premios, precisamente, usted hablaba desde el principio como que la idea era como marcar una diferencia de muchas cosas. A mí me gustaría que usted nos contara un poco cómo fueron esos criterios para escoger, pues, todos estos géneros que abarcan. Sí, pues realmente para mí era como, yo he tenido como la oportunidad de trabajar en muchos proyectos justamente diversos o biodiversos. Entonces, por ejemplo, hice Tabú Latinoamérica para Nat Geo, que era cuando en esa época, y por eso Tabú Latinoamérica fue tan exitoso, nadie hablaba de diversidad. Es O sea, cierto. la gente veía esos casos de Brigitte Baptiste, que me la encontré este año en el Fixi, y ella me dice, ustedes me cambiaron la vida. Porque ella ya existía, no es que nosotros la creamos, obviamente ella ya existía, pero Tabú sí le cambió la vida. Y nos cambió la vida también a nosotros. Claro. Y también tuve la oportunidad de estar detrás de Frailejón, Ernesto Pérez. Entonces, como que hacer esos proyectos como que me hizo pensar, yo creo que uno tiene que hacer más con el audiovisual. O sea, no solamente como lo comercial y eso, sino como con un propósito. Y por eso surgieron los premios, y entonces en los premios los criterios son, que además, los que escogen a los ganadores, que esto es muy importante, son escritores de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales. Ah, súper. Entonces, tiene todo el aval de ellos y pues es como que realmente sean proyectos que se preocupen por eso. Ahora, no son premios de nicho. Ok. O sea, Café con Aroma de Mujer, si existieran los premios Príncipe de los Páramos en 1994, podría haber ganado un premio Príncipe de los Páramos. Ok. Porque aunque no era una telenovela biodiversa, ¿sabes? Sí. Sí mostró sí mostró ante el mundo Una una realidad. Colombia. Sí, Ujú. ¿Sí? sí, es Una una forma región, diferente, sí. una tierra cafetera, una mujer totalmente distinta. Alejandra Borrero decía en una entrevista que me dio, fue la primera vez en que las mujeres actrices no se acostaban así, se levantaban así, perfectas, ¿no? Sí, Súper sí, maquilladas. sí. Sí, ellas no Sí, pasaban la noche. Exacto, y ellas se levantaban pues como uno despierta cuando se despierta. Entonces, Sí, sí, espelucadas, se maquillaban. Entonces, Sí. entonces, por ejemplo, una producción como esa hubiese sido reconocida por unos Príncipes de los Páramos. Entonces, no son unos premios de nicho, porque a veces la gente se pregunta, pero es que mi corto no es... Un jurado me preguntó a mí como que, oye, es que el corto está muy bueno, está muy bien hecho, es buenísimo, pero pues de biodiversidad y de diversidad nada. Entonces yo le dije, bueno, es tu criterio porque es tu papel, tú eres el jurado, pero te juro que si ese corto lo hubiesen hecho en México, al menos en la mesa habría un plato con tacos. O sea, ellos siempre están vendiendo su Ujú. cultura, Sí. Sí. siempre. Sí, Nosotros no tanto. no. Sí, pues, De sí. por sí, es que de por sí, digamos que el colombiano a veces como que nos avergonzamos, o sea, no es que uno les tenga vergüenza, o sea, uno es muy orgulloso, pero cuando uno le ponen una cámara, uno dice, no, uno cómo va a poner el pocillo del chocolate. Sí, uno piensa que eso no es tan chic, Ajá. pues tan chévere, sí, por decirlo así. Exactamente. Claro que sí. Jesús, pues precisamente ustedes llegan con este premio. Tenemos categorías como mejor ficción, mejor documental, mejor serie de ficción. También tenemos mejor serie documental. Yo quisiera que nos hablara un poco de los nominados, pero también que nos contara sobre ese premio a la trayectoria artística, que entiendo que en esta primera versión va a ser entregado a Terciopelados, ¿no? Sí, eso nos tiene muy contentos porque la verdad es que no es que los premios Príncipe de los Páramos sean una autoridad para darle a Terciopelados el premio, sino que yo lo veo al contrario incluso, como que es a Terciopelados los que nos reconocen a los premios Príncipe de los Páramos al estar ahí. O sea,
Yo cuando lo vi postulado, de hecho, no solamente va a recibir el premio a la trayectoria artística, sino también está nominado doblemente a al video del año. Entonces, como que, y hay cortos de la BBC de Londres, Upa. hay videojuegos que son de universidades de Estados Unidos, o sea, como que obviamente son colombianos, o sea, Sí. la historia es colombiana, etcétera, etcétera, pero que es universal. Entonces, de hecho, el mejor video musical, uno de los nominados, es una de las canciones favoritas de Angie, la de Agradecida. Sí, Ay, sí, cuando agradecida. estaba Ay, a mí me Santa Olaya. encanta, sí. Y yo quería hacerle una pregunta a propósito de que nombraba los videojuegos, y es que sí me llama mucho la atención esto, porque también es un mundo que a veces yo siento está un poco desconocido o está ya en solo la comunidad gamer, pero no. Ustedes deciden premiarlos, ¿y por qué? ¿Qué es lo que nos encontramos en esa categoría? porque es una industria que realmente es una potencia afuera. Aquí no se conoce mucho acerca de los videojuegos, pero acá trabaja gente para empresas del exterior que hacen unos videojuegos impresionantes. De hecho, bueno, no quiero empezar a mover la balanza, pero Sí. uno de los nominados es un juego que, más que un juego, es como una terapia. O sea, es debajo del mar, entonces la música es espectacular y uno va recorriendo eso y obviamente se tiene que ir defendiendo del enemigo, pero, o sea, yo duré como 5 minutos ahí, pero, o sea, sentía como que se me fue todo el estrés, o sea, yo dije, wow, increíble que acá haya gente que haga ese tipo de cosas. Muy ¿Y qué inmersivo. relación tiene con Colombia, por ejemplo? Porque es mostrar que esas industrias, incluso como la de la animación, hacen cosas, por ejemplo, como Frailejón. O sea, que son producciones que la han roto impresionante y que como es unas industrias que no son acá como las telenovelas o las narcoseries, no las uno en la misma categoría las telenovelas y las narcoseries, creo que las telenovelas tienen su cosa, ¿no? Su toque, También, sí. Pero, pues, o sea, lo que logró, por ejemplo, Frailejón en Colombia, un personaje que además es de la televisión pública, pues es muy importante y es un dibujo animado. Ahorita hablamos de esas canciones que uno no, que uno escucha Ay, y no. le quedan Ahí allí, le queda y yo me acordaba, Frailejón, hola, es una de mi esas. nombre es Frailejón. Sí, uno Sí. muy Y creo que el gran reto de Frailejón fue porque hoy estamos en la generación de lo viral, ¿no? Entonces eso es como que sube y baja. Como Felipe. Entonces Sí. ¿sabes? Sí. Entonces el peladito se puso súper famoso y entonces hasta en las discotecas del mundo hacían remix con esa off. Es cierto. Pero ya, Sí, hasta ¿sí? ahí llega. El reto con Frailejón fue mostrar que no solamente era una canción viral, Ujú. y pues se convirtió en una autoridad pues muy importante y bueno, Dejó una parte reflexión. y de hecho es nominada Está nominado, sí. en los premios, entonces no, muy chévere. Y a mí justamente ahorita que usted habla como de toda esta trayectoria y que las cosas se crean como con esa finalidad, me gustaría saber usted cuál es el mensaje que ustedes quieren dar con estos premios, porque pues lo que usted decía, cuando se crea esto se crea con un propósito, ustedes empiezan a ver una cantidad de contenido que puede que les haya dado como más propósito, ¿sí? O a veces no, y ustedes van integrando como en medio de todo esto un proyecto y que hasta uno empieza a aprender muchas cosas, pero usted que está ahí, ¿sí? Me gustaría que nos contara como cuál es ese mensaje de estos premios. Los premios en realidad son una cosa para el ego, ¿no? O sea, normalmente, y a la gente le encantan los premios. O sea, Sí. lo he vivido y sé cómo la gente se muere por estar en los premios, se muere por ganar, se muere por presentar, o sea, es impresionante. Nos gusta obviamente figurar, resaltar, ser los mejores y sobre todo en esta industria audiovisual, Sí. ¿sí? Es la industria de los Oscars, de los Grammy, ¿no? Que es eso. El espectáculo. Exacto. No quiero decir pero, o sea, no quiero decir que es que esos premios a diferencia de, sino como que yo quería como crear unos premios que realmente mostraran que Colombia es mucho más que la calidad, porque sí tenemos mucha calidad técnica, o sea, sí hay gente muy top en Colombia, así pues, o sea, 100 años de soledad, o sea, claro, se hacen cosas de un nivel muy alto, pero que también como que empezáramos a eso, a un poco como lo que pasa, hay una cosa que a mí me gustaba de Historias de San Francisco, Sí. que era una serie, es una serie que uno la ve y yo quiero vivir en San Francisco. Te antojas. Ok. Sí, o sea, te ven, el escenario es un personaje. Entonces tú ya empiezas a reconocer las cuadras, el café, la discoteca, o sea, sin decirte, hoy estamos acá en el... No. O
pero claro. yo quiero vivir en San Francisco. Siento que lo venden de una manera impresionante en ese tipo de proyectos. Chévere que en Colombia, no digo que no pase, ¿no? Porque Sí. también esas afirmaciones son muy peligrosas, pero ojalá pasaran en todos los proyectos que se hacen. Ah, y el teatro, Sí, porque también son está las ahí obras de presente. teatro. Claro que sí, Jesús. Bueno, finalmente me gustaría pedirle que le contara a los oyentes dónde pueden encontrar más información de estos premios que van a tener lugar el próximo 22 de julio en la Cinemateca de Bogotá. Ya casito. Y bueno, dónde pueden precisamente encontrar los nominados, las categorías y todo lo demás. Pues más allá de eso, incluso como ya ir. O Ujú, sea, sí, porque eso ya ya. son el martes, la entrada es gratis. Ah, bueno. La Cinemateca es un lugar espectacular. Lindísimo, ¿ah? Entonces, como que es una entrada libre hasta completar aforo. Pues vale la pena ir, vale la pena como que celebrar esto. Bueno, dentro de la premiación se va a mostrar un corto que se llama Rodrigo Branquias, que se grabó en San Andrés y que es protagonizado por Mayida Isa. Uy, qué lindo. Sí, y tiene mucha calidad. Entonces, no, es una suma de muchas cosas bonitas y vale la pena plancito de martes en la tarde. Si de pronto no tienen plan todavía, pues está chévere Ahí irse está. por allá. Claro que sí. Sí, yo creo que allá nos vamos y allá nos vemos. Sí, ¿no? eso. El 22 de julio. Ah, y perdón, qué pena. Tranquilo. Esto es parte de un festival. Sí. Entonces empieza el 22 con los premios, pero sigue el 23 con proyecciones en la Cinemateca y conversatorios. Entonces vamos a hablar también de animación, vamos a hablar de cine diverso. No, está Entonces buenísimo. está Súper bonito. completo. Muy completo, sí. Sí. Pues no, felicitaciones primero por ese proyecto Gracias. y por estar ahí, porque de seguro acá estamos viendo ese resultado, pero pues lo que hay detrás es mucho trabajo y mucho esfuerzo. Siempre detrás de cada premiación, de cada festival, hay una mente, ¿no? Que está ahí ejerciendo todo el tiempo y en este caso es la suya, así que gracias Muchas por gracias, ese muchas trabajo. gracias. No, muchas gracias a ustedes por darle espacio también a esto y ya los espero. Claro que sí, allí estaremos. Y bueno, hablando de Colombia, hay una artista que sin duda alguna representa muy bien lo que es nuestro país. Ella es Marta Gómez y se unió justamente junto a Pedro Pastor ya para sacar una canción que a mí me pareció sensacional y que vale la pena también que ustedes la escuchen. Esta canción se llama Destello de Belleza y ahí está la voz sensacional de esta mujer que sí que representa a Colombia.